Muchas gracias por la invitación a este importante foro. Recordar en clave histórica que para el Partido Aprista, para el APRA, siempre ha sido fundamental soñar con un país industrial. Y es por eso que nosotros creo que hemos sido la única organización que sistemáticamente ha venido diciendo que como parte de nuestro programa económico vamos a hacer un nuevo impulso industrializador en el Perú. Quiero anunciar además que así como se habla de seguridad, que es importante y creemos que tenemos nosotros el mejor plan, también es fundamental la seguridad energética. Por eso, a diferencia de otras organizaciones, nosotros estamos diciendo con total claridad, y lo anuncio al sur del Perú, que el APRA va a ser el gasoducto sur peruano para darle seguridad energética al país. En el plano de los temas económicos fundamentales, creemos nosotros que la agenda social está orientada a la generación de 3,5 millones de puestos de trabajo en el Perú en los próximos 5 años. No creciendo al 3%, lógicamente, sino creciendo finalmente hacia el fin del gobierno en aproximadamente 7 u 8%. ¿Cómo lo vamos a hacer? Conectando al Perú más con el mundo. El APRA encontró un TLC no consolidado en el 2006, lo consolidó con los Estados Unidos, firmó 16 TLCs más. Hoy día quiero ser el presidente que firme, por ejemplo, el TLC con la India, que acerque al Perú, Indonesia, a las potencias emergentes del Asia, abriendo los mercados. Vamos a potenciar también los grandes esquemas de inversión en el Perú. Vamos a hacer que pase la agroexportación de 250.000 hectáreas a 500.000 hectáreas, haciendo viable los grandes proyectos de irrigación que están ahí. Bajeciguas 2, por ejemplo, el tema de Chinecas, que son más de 100.000 hectáreas en potencia, la margen derecha de Puyango-Tumbes, Chavimochic 3. Vamos a impulsar, además, evidentemente, la posibilidad de que se amplíe la gran inversión minera, la gran minería moderna en el país, que tiene dos grandes problemas: las ampliaciones, con el cual vamos a hacer un shock desburocratizador, y naturalmente la nueva inversión. Respecto a la nueva inversión, vamos a hacer una reconfiguración del canon que está asociada también a la reforma del Estado que estamos planteando, un canon comunal, pero también un 15 a 20% de asignación directa de dinero para la gente del área de influencia de la actividad extractiva para potenciar la gran inversión minera en el país. Naturalmente vamos a impulsar la industria sin chimeneas, que se trata del turismo, y para eso necesitamos un shock de infraestructura importante. Carreteras, por ejemplo, pero potenciar también los aeropuertos. El aeropuerto del Cusco, que debería ser auténticamente internacional, hoy está al 30%. Vamos a llevarlo al 100%, aeropuertos cerrados, aeropuertos que podrían ser auténticamente internacionales, que hoy día no lo son. Vamos a potenciar también el turismo en el país. Pero vamos a hacer un impulso importante, generación de empleo a través de la pequeña producción. Y eso lo vamos a hacer con un sistema de garantías de entre 5.000 a 10.000 millones para aplicación de crédito popular a 5 actores fundamentales. El primero, la MIPE en el país, que requiere para su formalización crédito y asesoría, pero a cambio de un impulso para que puedan crecer. Los pequeños productores del campo, que son aproximadamente 2,4 millones en todo el país, que no tienen asesoría, cuyo Ministerio de Agricultura prácticamente no impacta en sus vidas. Vamos a darle capacitación, búsqueda de mercados, pero también crédito. Los transportistas, si queremos buscar la posibilidad de cambios de flota que sean ambientalmente amigables, necesitamos un programa de crédito también para los transportistas, para renovación de sus flotas, así como los pescadores artesanales también. Es decir, un gran programa nacional de crédito para que impulse la producción en el país. Naturalmente, respecto al asunto de la formalización de las MIPES, está también, lógicamente, un periodo de gracia importante que tenemos que tener para ellas de aproximadamente 3 años. Vamos a formalizar otros espacios de la economía en el Perú también. El país pierde muchísimo alrededor del tema minero no resuelto. Y es por eso que los dos grandes paquetes legislativos con los cuales llegaremos el 28 de julio, uno va a ser sobre seguridad ciudadana, pero el otro va a ser sobre la formalización de la pequeña minería y la persecución de la minería ilegal. Y para la formalización de la pequeña minería estamos planteando nosotros la posibilidad de la importación de mini plantas procesadoras de mineral ambientalmente amigables a cambio de formalización y elevación de los estándares laborales y los estándares ambientales, rompiendo la intermediación. Creemos nosotros que de esa manera podemos formalizar esta parte importante de la economía. Naturalmente, el asunto ambiental es clave
dentro de un esquema productivo. Y es por eso que dentro del plan de gobierno del APRA, que además reivindica históricamente Haya de la Torre como el primer ecologista con el Día de la Planta, nosotros vamos a impulsar entre 1,5 millones y 3 millones de hectáreas de reforestación. Los grandes proyectos de infraestructura no van a ser ajenos a la mirada que va a tener el partido aprista. Y dentro de eso, nosotros vamos a hacer en 4 años la línea 3 y 4 del metro de Lima. Haremos un metro en Arequipa, haremos un metro en Piura, haremos un metro en Trujillo. Vamos a declarar de manera especial y fundamental para el país que el puerto Eten sea una prioridad, que Corío sea una prioridad, que el tren de la costa en 5 fases sea una prioridad y, lógicamente, vamos a tener también grandes carreteras que el país necesita, por ejemplo, la carretera Huanchaque-Huancabamba, en el norte del Perú, por ejemplo, la carretera Huamanga hacia el Braen, y creo que todo este shock de infraestructura, de formalización, de impulso a través del crédito popular, hará que el país crezca y generemos el empleo que estamos prometiendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias al candidato Enrique Valderrama. Ahora vamos a pasar al tema o al eje social, que tiene que ver con las propuestas del candidato a la presidencia en materia de salud, seguridad ciudadana, educación y promoción de la juventud. Candidato, por favor, sus propuestas concretas. Respecto al tema de la seguridad, que es el asunto principal en el país, el principal dolor ciudadano, nosotros decimos con total claridad: el shock de seguridad ciudadana es la mejor propuesta que está sobre la mesa en esta elección. Y ese shock tiene 5 elementos concurrentes que tienen que aplicarse a la vez. En primer lugar, tiene que haber una repotenciación de la Policía Nacional. Vamos a crear un grupo especial de inteligencia para la búsqueda y captura de los cabecillas de las bandas de crimen transnacional que operan en el país, que son de múltiples nacionalidades. Y a esos cabecillas, solamente a los cabecillas, no a la masa, vamos a expulsarlos del territorio nacional. La repotenciación de la policía implica, además, el hecho de pasar los efectivos policiales de 130.000 a 250.000 en el plazo de 5 años. Implica necesariamente incrementar más 150% el presupuesto que se le destina a la policía, por ejemplo, para conectar las comisarías que a veces no tienen ni siquiera internet, para construir las comisarías que hacen falta, para equipar mejor a la policía, para generar las posibilidades de que los policías tengan una mejor salud, que hoy día lamentablemente está desmejorada por el estado de situación de los hospitales de la policía. Repotenciación de la policía, un eje fundamental. En segundo lugar, un cambio de enfoque en el control de las fronteras. Nosotros estamos dispuestos a descansar normativamente más en las Fuerzas Armadas el control de las fronteras. Y para eso planteamos que vamos a duplicar la cantidad de soldados que existen en el Perú de 30.000 a 60.000. Y eso no lo vamos a hacer con el servicio militar obligatorio, lo vamos a hacer dándole beneficios académicos y obviamente también remunerativos. Hoy día un soldado que sirve a su patria gana solamente 256 soles al mes. Es absolutamente indigno y nosotros planteamos acá que lo vamos a elevar al sueldo mínimo. Pero además de ello necesitamos ser absolutamente severos con aquellos que traicionan a la patria, que se coluden con las bandas criminales. Vemos cómo hay bandas enteras compuestas por policías, lamentablemente, cómo se le encarga a ciertas zonas del país el control de las fronteras o el control a las Fuerzas Armadas de la producción, por ejemplo, de la droga, y en lugar de disminuir se ha incrementado. Y por eso nosotros planteamos con total claridad, necesitamos ser más severos con esto. Por lo tanto, en el gobierno del APRA, todo aquel juez, policía, militar, personal del INPE, alto burócrata que se coluda con las bandas criminales, vamos a aplicarle la cadena perpetua. Naturalmente necesitamos también una reforma del sistema penitenciario en el país. Y no una reforma, digamos, mentirosa como la que se planteó en el gobierno que acaba de salir, que era simplemente un cambio de nombre. Nosotros necesitamos cuidar mejor el tema de los penales y por eso haremos contrainteligencia dentro de los penales, también obviamente dentro de la policía, dentro de los órganos de justicia, para ubicar justamente a las manzanas podridas que se coluden con el crimen, para expulsarlos y para procesarlos. Nosotros vamos a hacer de 12 a 24 penales en el país para solucionar el tema del hacinamiento de los penales, que hoy día tienen capacidad instalada solamente para 44.000 y tienen 110.000 reos. Vamos a incrementar el número de personal del INPE, que hoy día no se da abasto, actuando a la vez, aunque son 6.000, actuando a la vez por turnos, únicamente 2.000 para una población de 110.000 reclusos. Es absolutamente insuficiente. Y en los penales nuevos estamos evaluando la propuesta de la administración
privada de los penales. Esto lo vamos a complementar con el liderazgo de los ministros y del presidente de la República en los operativos que tienen que golpear al crimen, justamente que hoy día lamentablemente no se realizan o son únicamente puestas en escena o shows con intervenciones en los penales avisadas 48 horas antes donde no encuentran absolutamente nada. En salud pública nosotros vamos a incrementar 0,5% del PBI anual, vamos a declarar en emergencia el primer nivel de atención primaria, vamos a construir centros de salud, haremos el gran programa de pronta atención para que no sea ya realmente un imposible sacar una cita y se puedan atender mucho más rápido. Naturalmente entraremos en una lucha por el costo justo de los medicamentos, con soluciones de mercado, viendo la posibilidad tanto de la importación de medicamentos de manera mucho más fácil, así como la promoción también de la industria farmacéutica, que naturalmente pueda hacer que existan más medicamentos y con eso se reduzca lógicamente su costo. Vamos a librar de la intervención política lamentable que tiene hoy día de salud y que todos conocemos, y naturalmente vamos a ponerle estándares mucho más altos al directorio, tanto de salud como de otras empresas relacionadas con el Estado, para que puedan ser meritocráticas, para que puedan ser administradas adecuadamente y para que no sean en la caja chica el botín de un partido político de aquellos que hoy día han gobernado el país los últimos 3 años y medio, por lo menos, y que no han hecho nada por impulsar la economía ni por darle seguridad al pueblo. En educación pasaremos de 5,1 a 7% el presupuesto educativo. Vamos a construir colegios emblemáticos nuevamente, vamos a potenciar los COAR. Declaro aquí que vamos a potenciar el programa Beca 18 y no le vamos a quitar presupuesto. Vamos a hacer un gran programa nacional de becas para que los hijos del pueblo, por mérito, puedan estudiar en las mejores universidades del mundo, como lo hizo China, como lo hizo la India, con cargo a que regresen, rejuvenezcan el Estado y le den calidad, firmando, lógicamente, compromisos para tal fin. Lo haremos de la mano, lógicamente, de los padres de familia, lo haremos de la mano también de los profesores, y en nuestra visión de la industrialización del país, haremos un gran programa de impulso de los grandes tecnológicos en el país para que vaya de acuerdo a nuestro plan industrializador, al cual le daremos mucha fuerza en los próximos 5 años. Muchas gracias. Muchas gracias al candidato Enrique Valderrama, que le invito a tomar asiento, por favor, para que Alex Daly, miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Nacional de Industria, le pueda formular la pregunta en representación de los gremios empresariales. Alex, por favor. Muy bien, candidato Valderrama. Quique. Quique para los amigos. Bien. El Perú ha emprendido desde la década de los 90 una mirada hacia el mundo, la producción, en fin, hemos celebrado acuerdos de libre comercio y hoy día hay presencia de productos peruanos en prácticamente todo el mundo. Pero hay algunas cosas que preocupan porque estos acuerdos no han venido acompañados por reformas de segunda generación que permitirían volver a las empresas más competitivas. Me refiero a que en el Perú hay algunos factores que están atentando contra la inversión y naturalmente si se atenta contra la inversión es también atentar contra la generación de empleo. Me refiero a la sobreregulación, a la tramitomanía excesiva y naturalmente también a una legislación laboral que es reconocida por expertos internacionales como una de las más rígidas del mundo. Entonces, la pregunta que yo quisiera hacer es ¿qué tiene pensado el APRA en caso llegue al poder, ¿no es cierto?, en reducción de trámites, en simplificación administrativa, reducción de ministerios? Y pongo un ejemplo. Los trámites hoy día, cuando no se responden dentro del término de los TUPAS o textos de procedimientos administrativos, simplemente se dan por denegados. Pero existe una alternativa, que es el silencio administrativo positivo. Vale decir, si en los 30 días que me diste no responde la autoridad, simplemente le sacas una fotocopia a tu solicitud, la manda a notarizar y empiezan los trámites. ¿Qué han pensado ustedes respecto a este tema? Bueno, hay dos temas ahí, digamos, muy distintos que deben ser analizados por separado.
En principio sí. Por ejemplo, emprender un gran proyecto de orden extractivo en el Perú hacia el 2008, o hacia el 2009, significaba un número determinado de trámites. Hoy día, en el 2026, significa muchísimas veces más ese número de trámites. Y por lo tanto, eso es algo que el país tiene definitivamente que resolver. Nosotros hemos pensado que asociados a los grandes proyectos y también a la microinversión, al emprendimiento, etcétera, una de las cosas fundamentales que está fallando definitivamente es el tema del Estado. Y para eso nosotros estamos ya hace algunos años proponiendo que una vez que se pueda lograr la posibilidad de entrar en Palacio de Gobierno y tener una bancada, vamos a hacer un shock desregularizador en el país, que implica lógicamente una comisión mixta entre el Legislativo y el Ejecutivo para poder reducir los trámites cuando menos a la mitad, que es un ofrecimiento que tenemos más o menos desde el 2016 en adelante. Creemos que para el tema de la inversión podríamos tranquilamente reducir la burocracia o la tramitología a la mitad y naturalmente con eso impulsar, entre otras cosas como lo que he mencionado acá, los grandes temas relacionados con los 60.000 millones de inversión minera, por ejemplo, que no avanzan. Una tercera parte de eso son ampliaciones y las ampliaciones no avanzan fundamentalmente por el tema, digamos, de la burocracia, por el tema de la tramitología. Un shock desregularizador, no solamente para los grandes esquemas, sino también pienso en la formalización de los emprendedores, que están engorroso crear una empresa, que están engorroso lidiar con esos trámites. Y naturalmente esto tiene que ir amarrado a otra gran reflexión, que tiene que ser la reforma del Estado. Y esa reforma del Estado para nosotros tiene dos cosas fundamentales. La primera tiene que ser su transformación digital, su digitalización, lo cual es el punto de partida para cualquier tema que podríamos nosotros proyectar hacia el futuro. Pero en segundo lugar, entra también a un debate en el cual tenemos que ser honestos en el país. El APRA va a poner en debate el balance y liquidación de la departamentalización de Toledo, que creo que no ha funcionado en el país, que ha creado los grandes monstruos de corrupción que hoy día acechan la política nacional, que no ha servido realmente para darle beneficios al pueblo. Yo le pongo solamente 3 cosas que hoy día estoy proponiendo al interior del país, que lo vamos a hacer como gobierno nacional, porque las autoridades locales lamentablemente lo tienen abandonado. 1, el tema de las pistas y veredas, por ejemplo, en el país. Vayan ustedes al norte del Perú y miren cómo están de abandonadas las pistas y veredas, parecen bombardeadas por meteoritos, incluso en algunas zonas. Lo lamento profundamente, veo la carretera, por ejemplo, de Huanchaco a Trujillo, abandonada, veo calles y plazas por Chiclayo, por ejemplo, en muy mal estado, en Piura lo mismo. Vamos a hacer un gran programa nacional de pistas y veredas, vamos a hacer un gran programa nacional de otro de los grandes dramas que se repiten año a año, que tiene que ver con la corrupción local, que son las defensas ribereñas. ¿Y por qué digo que tiene que ver con la corrupción local? Porque a veces la autoridad local espera a que venga el desastre, a que venga la tragedia, para luego poder gastar sin control. Incluso alguno dijo alguna vez que había hecho uno y cuando le preguntaron dónde estaba, respondió es que ya se la volvió a llevar el río. Prácticamente pues no había hecho nada, es decir, era una mentira, corrupción. Y en tercer lugar también un potenciamiento de mercados de abastos públicos a nivel nacional va a ser importante para nosotros. En suma, lo que digo es que tenemos que repensar la departamentalización de Toledo, ir hacia un nuevo esquema de descentralización mucho más eficiente en el país y naturalmente eso pasa también por evaluar cómo han estado funcionando los ministerios hoy día. Nosotros proponemos, por ejemplo, que para reducir adecuadamente la pobreza en el país, el Ministerio de la Mujer incluya nuevamente al Ministerio de Inclusión Social y no estén separados como han estado los últimos tiempos. Nosotros redujimos 20 puntos porcentuales la pobreza y naturalmente en estos últimos tiempos la pobreza ha incrementado luego de que estos ministerios estén juntos. Planteamos también la posibilidad de tener para mejor control y eficiencia un Ministerio de Obras Públicas en el país, que concentre justamente la obra pública, se le pueda hacer más control, se le pueda poner un punto, digamos, técnico mucho más alto, y naturalmente todo eso lo vamos a hacer desde la otra perspectiva que planteo. Podemos hacer eficiente el país sin sacrificar los derechos laborales. Yo me comprometo aquí en este foro a que el Perú puede crecer a 7 u 8% al final de gobierno, generando 3,5 millones de puestos de trabajo, y que lo vamos a hacer sin una política de despidos y sin sacrificar los derechos sociales de los trabajadores a los que el APRA siempre aspirará a representar. Muchas gracias.
Muchas gracias al candidato Enrique Valderrama del partido Aprista. Por favor, para la foto.